Primera de Crónicas, está en el Antiguo Testamento. La razón por la cual tenemos estos mensajes, hermanos, el día domingo, es para poder aprovechar el día libre que tenemos y grabar la palabra de Dios en nosotros. Amén. Es tan importante que podamos, durante este tiempo, concentrarnos en la palabra. Otro día no tenemos. Quizás por el trabajo, quizás por los quehaceres del día a día, quizás por cualquier situación. Pero al menos el día domingo vamos a aprovechar a grabar la palabra de Dios. Amén. Tampoco es que sea todo el día, al menos son unas 3 horitas nada más. Amén. Así que Dios se lo merece. Amén. Dios merece que demos culto. Él es digno de toda alabanza, toda adoración. Y otro, necesitamos. Amén. Necesitamos grabar la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a 1 Crónicas 29, del 10 al 14. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. A tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres dueño de todo, y todo lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Amén. El título de hoy es Cree en la soberanía de Dios. Hemos leído 1 Crónicas 29, del 10 al 14. Hermanos, ¿saben la razón por la cual muchos creyentes en estos tiempos no logran tener respuestas en sus vidas? ¿Saben la razón por la cual en estos tiempos hay creyentes que no están firmes en su fe? Es decir, un día están en la iglesia, otro día están en otra iglesia, es decir, no evangélica, sino quizás una iglesia católica, o de repente o un budista, o un musulmán. A eso me refiero, ¿sí? Van de diferente fe y fe, testigo de Jehová, de repente mormón, dicen, no, pues es lo mismo, hablan de Jesús. ¿Saben por qué es esto? Porque todavía no han logrado comprender o no han podido creer, tener una fe correcta en la soberanía absoluta de Dios. ¿A qué me voy con esto? Vamos a entrar en el mensaje. Si yo llego a restaurar mi fe en Dios, en Cristo Jesús, restauro todas las cosas. Amén. Si restauro mi fe en Cristo, en solamente Cristo, restauro todas las cosas. Para eso, entonces, ¿qué debo empezar a entender? Tengo que restaurar mi fe en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un problema, cuando venga alguna situación, dentro de este problema, ¿qué existe? Existe el plan de Dios. Esto lo vamos a experimentar de manera individual, lo vamos a experimentar de manera eclesiástica, es decir, como iglesia, vamos a experimentarlo en la familia, vamos a experimentarlo en la sociedad, con las crisis que se pueden levantar en nuestro país. Van a venir problemas, pero dentro de esos problemas, ¿qué existe? El plan de Dios. ¿Ya ven que no muchos creen en esto? La gran mayoría de creyentes, viene un problema, rápidamente es un desánimo, una lucha, o me alejo de Dios. Me alejo de Dios. Hoy tengo que restaurar mi fe y entender que dentro de los problemas, ¿qué está? El plan absoluto de Dios. Amén. El plan absoluto de Dios. Yo tengo que empezar
practiquemos esto, a confesar fe. Confesar fe. ¿Qué debo confesar? Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Dijo David en esta confesión ante toda la asamblea, ante todo el pueblo, dice, en verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Esa confesión de David. ¿Por qué David pudo confesar esto? Porque él creía en la soberanía absoluta de Dios. ¿Cuántos pueden realmente confesar esto? Cristo, tú eres el dueño de todo. Amén. Cristo, tú eres el dueño de mi vida. Cristo, tú eres el dueño de mis finanzas. Cristo, tú eres el dueño de mis hijos. Cristo, tú eres el dueño de la iglesia. Tenemos que confesarlo todos los días. Remanentes, Cristo es el dueño de mis estudios. Cristo es el dueño de mi profesión. En el momento que creemos, empezamos a confesar, ¿qué sucede? Las obras del Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a levantarse. Confesamos y se levantan las obras del Espíritu Santo. Decía el mensaje en estos últimos domingos, incluso la semana pasada en el seminario, los que estuvieron escuchando el mensaje del seminario, el pastor decía, tan solo con pensar en evangelismo, Dios abre puertas. Tan solo con pensar en evangelismo, tan solo con pensar y decirle, Señor, hay un discípulo preparado, hay alguien que necesita salvación, ¿a quién puedo ir, Señor? Dios levanta las obras del Espíritu Santo. Jesús está junto con nosotros todos los días. Eso lo acabamos de confirmar en la palabra de Dios en Mateo 28:20. Amén. ¿Con quién está Dios? ¿Con quién está Jesús? Confiésenlo. Jesús está conmigo. Jesús está conmigo. Amén. Ahora dile a tu hermano, Jesús está contigo, hermano. Dile. Jesús está contigo. Jesús está contigo, está conmigo. Amén. Confiésenlo. Y una vez que empiezo a confesar esto todos los días de mi vida, empieza a levantarse respuestas de Dios. Empiezo a ver, de manera segura, Dios realmente me está respondiendo. De manera segura. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 18. Vamos a leer versículos 38 al 43. Lucas 18, del 38 al 43. Vamos al Nuevo Testamento. Al tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 18. Versículos 38 al 43. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que vieron daban alabanza a Dios. Amén. Ojo con esto, hermanos. Yo quiero que podamos tomar lo más importante de este texto tan bonito. Había un ciego que escuchó que Jesús estaba pasando por allí. Obviamente, en su condición de ciego, él no podía ir a él. ¿Qué hizo? Jesús, hijo de David. Jesús, ¿qué estaba confesando? Jesús el Cristo. ¿Ya? Eso es lo que estaba confesando. Hijo de David estaba diciendo, tú eres del linaje de donde vendría el Cristo. Eso estaba confesando. Y en ese momento, ¿qué decían los demás? Cállate, no hagas bulla, viene el maestro. Está haciendo mucha bulla. ¿Qué hizo él? Más todavía gritaba, Jesús, hijo de David. Jesús, miren, esa fe de este hombre ciego, que no le importó la multitud, no le importó lo que decían, si le decían cállate, no le importó. Él quería a Cristo. Sabía que el único que podía solucionar su problema era
Cristo Jesús. Se acerca el Señor. Tan maravilloso eso. Se acerca el Señor y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, Señor. ¿Quieres ver? ¿Qué le dice Jesús? Anda, sube la montaña 10 veces, ora y luego vienes. Le dice, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿qué dice rápidamente después? Glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. ¿Se convierte rápidamente en qué? En un discípulo. O sea, él no estaba buscando tanto la sanidad, que por supuesto lo quería ver. Pero la reacción inmediata, ¿cuál fue? Voy a seguir a Jesús. A donde vaya mi Señor Jesús, allí estaré yo. A donde Él me esté alimentando, donde Él esté proclamando la palabra, allí estaré yo. Esa tiene que ser nuestra respuesta, hermanos, cuando empezamos a restaurar nuestra fe en la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad es como un cáncer espiritual. Comienza con algo pequeño, comienza con algo así simple quizás. Y la mayoría de veces es por descuidos propios, ¿no? Descuidos que hacemos. Veamos el cáncer en la enfermedad que conocemos ahora. Hay muchas veces que surge por algún descuido propio. Pero lo cierto es que cuando hablamos de manera espiritual, incredulidad, ¿a qué se refiere con esto? A que no creo en la soberanía absoluta de Dios. Es decir, digo que creo, pero mis acciones son diferentes, ¿no? Vayan por favor, acompáñenme a Job, capítulo 3, versículo 25. A ver, vamos a Job, Antiguo Testamento. A veces me decían, pastor, es que no sé buscar todavía en la Biblia. Está bien, hay que practicar pues. ¿No? Así mejoramos, ¿cierto? Vamos a Job, a ver. Desespero. Ya lo encontré ya. Desespero. Bueno, si tienen su Biblia virtual, más fácil es, porque rápido ya la encuentran ahí. Job, capítulo 3, versículo 25. Amén. Job 3. Vamos a Job 3, 25, a ver. ¿Ya está ya? Muy bien, gloria al Señor. Dice, mira lo que sucede con Job. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Job en algún momento tenía también incredulidad. Él tuvo todas las cosas. Tuvo riquezas, ganados, tuvo su familia, pero todo esto le llega a una enfermedad, la lepra, que lo cubre, dice, desde los pies hasta la punta de la cabeza. Mueren sus ganados, pierde sus riquezas, incluso sus hijos. Empieza a haber una dificultad grande en la vida de Job. Y en ese momento, ¿qué es lo que empezaba también a atacar? Incredulidad. Había momentos en los cuales decía Job, maldigo el día que nací. Había un momento que atacaba la incredulidad. Tener incredulidad puede causar, no fue el caso de Jacob, pero puede causar mayores problemas todavía. Por eso hoy, ¿qué debo restaurar? Restaurar mi fe en la soberanía absoluta de Dios. Amén. Pero, a ver, ¿qué tipo de soberanía absoluta tiene Dios? ¿Qué tipo de soberanía tiene Dios? Primero, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Dios. Dios tiene soberanía de creación. Amén. Él creó todas las criaturas, Él creó todo el universo solamente con hablar, y hasta el día de hoy dice en su palabra que Él sostiene toda la creación. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, digamos que el sol se acerca solamente 1 milímetro más a la tierra, desaparecemos todos, nos quemamos todos. O si el sol se fuera a alejar 1 centímetro más, nos congelamos todos.
Todo está tan concretamente así, afinado a la perfección, porque Dios lo sostiene así. Es la soberanía absoluta de Dios. La vida de las personas, quién vive, quién no vive, eso está ¿dónde? En la soberanía absoluta de Dios. Él tiene control de la vida de cada una de las personas, no solamente de su pueblo, sino de la humanidad entera. Amén. Él es Dios. Él tiene control de todas las obras que se pueden levantar. Él tiene control de esto. Dios tiene el control de todo el destino de las personas. Ahora, cuando uno empieza a mencionar esto, a veces dicen, pero entonces, ¿qué hago yo entonces? Si Dios controla mi destino, mis obras, mi vida, Él controla todo, entonces ¿yo qué hago? Ahí tienen que ver la realidad espiritual. Cuando Dios nos creó, sí puso en nosotros ese libre albedrío. Es decir, si yo puedo elegir o no elegir a Dios. ¿Eso cuándo estaba? En el huerto de Edén. En el huerto de Edén, allí estaba el libre albedrío de elegir si obedezco o no obedezco a Dios. ¿Y cuál fue la conclusión? Desobedecimos. Después de la desobediencia, aquí quiero que entendamos, después de la desobediencia, dicen, tengo libre albedrío. Sí, pero hasta cierto punto. ¿Saben por qué? Porque no es absoluto ya, como lo era en el principio. O sea, ¿el libre albedrío de qué tienes? De repente de si hoy te pones un saco verde o un saco rojo. Libre albedrío de repente tienes de si hoy tomas taxi o tomas tren. Libre albedrío si tienes hoy para elegir de repente un lomo saltado o un ceviche. Yo sé que están con hambre, ya lo estoy viendo ya. Ya termino. ¿Ese tipo de libre albedrío lo hay? Claro que sí. Ok, hay ese tipo de libre albedrío. Pero el libre albedrío espiritual, ¿a qué me refiero? Si estoy separado de Dios, ¿quién tiene control de mi vida? Bíblicamente hablando, el diablo. ¿Separado de Dios? El diablo. Pero también, ¿quién tiene el control de rescatarme de las tinieblas? Cristo. Esa soberanía absoluta, solamente Dios lo tiene. Amén. Dentro de eso, obviamente, que está mi elección. Yo puedo elegir. Dios me ofrece el evangelio, por eso dice, más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Si tú recibes a Cristo, si tú eliges a Cristo, si tú crees en Cristo, puedes ser salvo de esas tinieblas. Amén. Hay que aprender la soberanía absoluta de Dios. Tengo que empezar a restaurar. Punto 2 acá lo voy a poner. Restaurar mi fe. ¿En qué? En el poder de Dios. Dios tiene poder. Amén. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para el poder de Dios porque Dios no tiene límites. Amén. ¿Le confirmamos? Vamos a confirmar. Vamos a Isaías 40. Cuando hay hambre se come mejor. Cuando hay hambre se come mejor. Vamos. Isaías. Los discípulos están acá, gloria a Dios. No solamente de pan vivirá el hombre. Amén. Isaías. Estoy bromeando, remanentes. No se vayan. A veces cuando hay hambre se molestan. Estoy bromeando. Ahorita ya termino. Isaías, vamos a Isaías 27. Perdón, Isaías 40. Isaías 40, versículo 27. ¿Ya ve? El hambre. Isaías 40. Isaías 40, versículo 27. Isaías 40, versículo 27. Amén. Del 27 al 31 vamos a leer, dice. Isaías 40, del 27 al 31. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Mi camino está escondido del Señor? ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Digan juntos. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan
y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Ahí está. Los que confían, ahí está, los que tienen fe en el Señor, ¿qué va a pasar? Restauramos fuerza espiritual. Amén. Tengo que empezar a restaurar mi fe en el cumplimiento. Eso estoy escribiendo aquí, los que no logran ver. Cumplimiento. En el cumplimiento de la palabra. La palabra de Dios se cumple ahora. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios se cumple. Amén. Viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que es preciso. Hay momentos que estamos pasando alguna situación en mi vida y leo la palabra, precisa la palabra para mí. Amén. Es eficaz. Siguiente. Tengo que empezar a restaurar mi fe en esto, en mi salvación. Comencé hoy el mensaje diciendo, somos salvos, amada iglesia. Amén. Hay que agradecer que somos salvos. Todos los días confesar, Señor, gracias por darme lo eterno. Gracias por darme Cristo. Gracias por darme la salvación. Un momento donde había un diluvio alrededor, donde se venía todo un desastre. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca. Todos los que entraron en el arca vivieron. Todos los que estaban fuera del arca murieron. Cristo es mi arca eterna. Cristo es mi salvación. Él vino a este mundo como verdadero rey para aplastar la cabeza de las tinieblas de Satanás. Vino como verdadero profeta para abrir el camino para encontrarme con Dios. Y vino como verdadero sacerdote. ¿Para qué? Para que pueda ser libre de todo pecado y maldición. Cristo Jesús es ahora aquel que guía mi vida por completo. ¿Qué debo hacer? Miren, vamos a 1 de Pedro 5, del 7 al 8. Vamos. Nuevo Testamento. 1 de Pedro 5, del 7 al 8. Dice la palabra del Señor. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Depositen en Cristo todas sus ansiedades, porque Él cuida de ustedes. Amén. Versículo 8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si yo no restauro mi fe en el poder de Dios, si no restauro mi fe en la palabra, en la salvación, si no restauro mi fe que Dios me está guiando, ese ser sucio, el diablo, va a querer engañarme y desviarme porque dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Dios puede hacer de lo imposible posible. Amén. No hay situación de la cual Dios no nos pueda librar. Él nos va a librar. Y aunque no nos libre, seguiremos firmes en Cristo Jesús. Amén. Esa es la fe. Esa es la fe que tengo que restaurar. Pareciera que la incredulidad no es nada, pero en realidad la incredulidad da frutos. La incredulidad nos da frutos. La Biblia habla de esto. ¿Qué frutos serán los frutos de la incredulidad? Dios le prometió a Abraham una descendencia en Génesis 12, del 1 al 3. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande. Por medio de ti serán benditas todas las familias. ¿Ya? Cuando Dios le dijo esto a Abraham, Abraham no tenía hijos. No podía tener hijos. Su esposa Sara era estéril. ¿Están escuchando? Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, próspera, o sea, vas a tener cantidad de hijos. Y Abraham dice, pero mi esposa, o sea, ¿con quién? Porque con Sara, ella es estéril, ¿no?
Entonces, ¿qué hace Abraham? Toma a una de sus criadas. Bueno, Sara le dice, ¿sabes qué? Conmigo no vas a poder hacer esto. Toma a mi criada con ella. ¿Y quién sale ahí? Ismael. Y Dios le dice a Abraham, luego le dice, oye Abraham, yo te di el nombre de ese hijo antes que tuvieras, Isaac. Antes que nazca Isaac ya Dios le había dado el nombre. ¿Quién? Ismael, lo amo, lo bendigo, pero él no es. Isaac es el hijo de la promesa. Pero por la incredulidad tanto de Abraham y de Sara, sale Ismael, y lo que hoy en día se conoce como la religión de los musulmanes, esa descendencia es Ismael. O sea, hay frutos de incredulidad que se pueden levantar. Los descendientes de Ismael ahora son los musulmanes en la actualidad. Mira, si ustedes conocen a un musulmán, son buenas personas, ¿sí? La gran mayoría, yo conocí a musulmanes, son muy buenas personas. Pero ¿qué niegan? Niegan a Jesús como el Mesías. Niegan a Jesús como el Cristo. Creen que Jesús vino, es un profeta, pero no es Dios para ellos. La historia de la iglesia, la misma iglesia, hermanos, la misma iglesia en estos tiempos. Herodes construyó el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Por eso se le llama el templo de Herodes. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, había un templo, se llamaba el templo de Herodes. ¿Pero eso fue hecho a base de fe? No, fue hecho a base de incredulidad. ¿Qué pasó con ese templo? Destruido. Destruido. La iglesia de los fariseos, la iglesia de la Edad Media, todas estas cosas en la historia. Ahora busquen un fariseo. ¿Encuentran un fariseo en la actualidad? No hay. Busquen a la iglesia de la Edad Media. Esa iglesia de la Edad Media, de la época medieval, era una iglesia oscura. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. ¿Saben a lo que me refiero a la iglesia medieval? Donde cobraban por la salvación. Te decían, si quieres que tu tío o tu abuelo que falleció hace tiempo atrás, quieres que salga del infierno y vaya al cielo, te cuesta esto. Vendían indulgencias. Esa es la época de la iglesia medieval. ¿Qué habían perdido ahí? Habían perdido la fe en Cristo Jesús. No había Cristo en esas cosas. No estaba Cristo allí. Por eso hoy, amada iglesia, como hijo de Dios, tienen que restaurar la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque si se aferran a esto, si se aferran a la incredulidad, esa incredulidad no solamente es ahora, sino que da frutos que puede permanecer por generación en generación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, amados hermanos? Solo Cristo. Amén. Esa es la respuesta para detener todos los frutos de la incredulidad, todos los frutos de haber estado alejado de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Solamente Cristo. Amén. Hay que creer que Dios está juntamente conmigo y en ese entonces voy a empezar a restaurar todas las cosas. Voy a tener que empezar a disfrutar de que Dios realmente está conmigo. Sea cual sea el acontecimiento, Cristo está conmigo. Amén. Pero si uno mantiene la incredulidad, el diablo va a usar eso para engañarte constantemente. No mantengamos la incredulidad. Bótenla. Amén. Boten toda incredulidad. Echen todas sus ansiedades delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. El amor echa fuera todo temor. Amén. Toda preocupación tiene que ser echado fuera por el amor de Cristo Jesús. Con esto no estoy hablando de una mente positiva, no se confundan aquí. No estoy hablando de positivismo. A veces vienen a la iglesia, escuchan estos mensajes y lo relacionan con el positivismo, con algún, no por criticar a los coaches, pero algún coach que dice cosas positivas. ¿Ya? No me estoy refiriendo a esto. Escuchen bien mis palabras. Sin Cristo estoy muerto. Amén. Eso no se trata de positivismo, es la realidad. Sin Cristo no tengo vida. Con Cristo lo tengo todo. Si no hay Cristo, no hay nada. Si hay Cristo, hay todo. Amén. Así tiene que ser nuestra fe. Ustedes van a ver personajes de la Biblia. Hay personas en la Biblia que creyeron en la soberanía absoluta de Dios,
como Abraham. Abraham finalmente pudo tener la fe. ¿Cómo se le llama a Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué? Porque llegó a creer tanto en Dios, tanto fue su fe en la soberanía de Dios, que cuando Dios le dice, dame a tu hijo Isaac, que tanto habías esperado, Abraham no dudó ni un solo segundo. Tomó su hijo, tomó los preparativos, se fue para el monte para poder hacer el sacrificio, y cuando Isaac le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Qué le dice Abraham? Dios proveerá, hijo. Esa fe tenemos que restaurar. Amén. José, aunque fue un tiempo de esclavitud, cualquiera se desanimaría, ¿no? Miren, tus propios hermanos te están queriendo matar y por no matarte te venden como esclavo. Y encima, cuando estás como esclavo, viene una mujer loca y te acusa de algo que tú no has hecho. Y encima por eso te meten preso. Cualquiera se desanima por esas cosas. Pero José, ¿qué hizo? Se mantuvo firme en su fe. ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó como gobernador de todo Egipto. Manténganse firme en su fe, amados hermanos. ¿Cuántos de la iglesia primitiva, yo les comentaba esto la semana pasada, murieron predicando el evangelio? Murieron. No es que solamente lo persiguieron, no es que solamente lo insultaban, morían por predicar el evangelio. Corea del Sur nos enseñaron un video que la verdad que llenó de lágrimas a todos los que estaban ahí presentes, porque nos estaba enseñando cómo fue la vida de los primeros misioneros que llegaron a Corea del Sur. Corea del Sur era un país lleno de chamanismo, lleno de idolatría, había enfermedades, había pestes. No hace mucho tiempo atrás, fue más o menos 60 años atrás, 70 años a lo mucho. ¿Ya? Llegaban los misioneros y los odiaban, los perseguían, los mataban, los echaban fuera. Y había un método para entrar. ¿Saben cuál era? Las misiones médicas. Como había pestes, enfermedades que estaban matando a mucha gente, venían misioneros que eran doctores y empezaban a curar a los enfermos, a curar a los enfermos. Y una de las cartas de un misionero se enferma. Le contagian la enfermedad y ya está a punto de morir. Y una de las cosas que él escribe en su carta real dice, aunque muera, si tuviera la oportunidad de vivir nuevamente, regresaría a Corea del Sur. ¿Escuchan estas palabras? Él está dispuesto a ser contagiado nuevamente y morir otra vez con tal de que se siga predicando a Cristo. Esa fe hay que restaurar, hermanos. Amén. Porque si no, no vamos a poder evangelizar ni Perú, ni Latinoamérica, ni las 237 naciones. Tenemos que restaurar nuevamente nuestra fe en la soberanía absoluta de Dios. Concluyo con esto. Conclusión. ¿Qué debo hacer? Tengo que empezar a experimentar la palabra de Dios. Esto que no sea solamente palabras en la pizarra, amados hermanos. Amén. Que esto no quede aquí, que esto se traslada a su iglesia, que eso se traslada a su familia, que eso se traslada a su campo, a su trabajo, a su lugar de estudios. Tengo que experimentar la palabra de Dios. Y una vez que experimento en mi vida cómo la palabra de Dios me está transformando, me está guiando. Antes no sabía qué era orar en el nombre de Jesús. Ahora oro en el nombre de Jesús y tengo respuestas. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a confirmar la palabra de Dios. Ya no más es el mensaje que daba el pastor o el mensaje que se dijo en la iglesia. No, ahora es la palabra que yo mismo estoy confirmando en mi vida. ¿Cómo comienza todo esto? Restaurando mi fe. Amén. Dile a tu hermano, restaura tu fe, créele a Dios. Restaura tu fe, cree en la soberanía absoluta de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos. Si no fuera por tu gracia, no entenderíamos estas palabras. Pero hoy, Señor, nos hablas y nos dices que restauremos nuestra fe en tu soberanía absoluta. Confesamos que en todo tiempo de crisis tienes un camino preparado. Confesamos que todo tiempo de aflicción es un tiempo de renovación. Confesamos
que todo problema, Cristo Jesús es la única solución. Te agradecemos por este tiempo de rendirte culto, de orar, de alabarte, de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén, amados hermanos.